Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto de parte de la Comisión como aquí representando también a la Agencia de Protección de Datos en una forma inusual, porque en realidad tema de responsabilidad civil en redes sociales sí que tiene una injerencia importante, pero su extensión va, como nos podemos imaginar todos, bastante más allá. El tema de las redes sociales es que hay que como que dimensionarlo un poco, ¿verdad? Todos sabemos que es algo grande, importante, todos sabemos que en el mundo actual su impacto es innegable y su injerencia en nuestras vidas casi que insostenible en términos de su ausencia. Ni qué decir del impacto económico que las nuevas tecnologías importan para el desarrollo de las sociedades. Y en lamentables casos, como los que se han dado en días anteriores, en París y Beirut, nos deja claro que su control y su injerencia son ambos de una intensa y urgente necesidad. No tenemos todavía los mecanismos necesarios para poder ejercer un control correcto de las redes sociales. Y me voy a permitir hacer un breve examen antes de entrar a algunos espacios específicamente referidos a la responsabilidad civil. En el ámbito europeo y el ámbito americano, la protección de datos es un claro ejemplo de cómo puede irse generando poco a poco un control sobre la transferencia de datos, que es el principal nicho de mercado de las redes sociales. Una red social como Facebook, que hoy por hoy tiene cerca de 1.500 millones de seres humanos adjuntados como perfiles, básicamente funciona de la siguiente manera. Hay una recopilación de todos los datos personales que encontramos allí en forma subyacente. Esos datos, como comentaba el jueves pasado en el almuerzo de la Comisión Civil y Mercantil, en el caso, por ejemplo, de la imagen, de nuestra imagen, lo que se produce es un ejercicio ahí de digitalizar puntos específicos de nuestro rostro, y esta fórmula permite que nuestra imagen sea reconocida en fotografías en diferentes partes, en diferentes sitios web en todo el mundo, no solo en Facebook. Y ese dato es vendido, porque recordemos que la forma de contratación tradicional de las redes sociales es un contrato de adhesión, donde no existe ninguna fórmula de negociación. Y ese contrato de adhesión implica la cesión completa de los datos personales que nosotros estamos incorporando a la red. Y esa cesión de esos datos es ad perpetuum. Es decir, una vez incluso que nosotros desactivamos nuestras cuentas de Facebook o de Twitter, la información que nosotros hemos incorporado a estas redes, imágenes, comentarios y demás, toda queda a disposición de los propietarios de Facebook y de aquellas personas a las que le han sido cedidas esos datos. Y esa cesión de datos evidentemente no es gratuita, tiene un precio. Y ese es el negocio de las redes sociales. Por eso es que por fuera no podemos ver muchos anuncios, pero por detrás sí que los hay. Redes como Google, por ejemplo, se dedican a determinar los perfiles, digamos, de gustos y deseos de las personas a través de nuestro envío y recepción de correos electrónicos. Entonces, de esta manera es que ustedes en un momento dado empiezan a ver en la columna derecha de su cuenta de Google ciertos anuncios específicos. Esos anuncios son preseleccionados conforme al perfil de gustos que ustedes han ido incorporando a lo largo de los mensajes de correo que se envían y se reciben. En otras palabras, el impacto económico y la trascendencia de la transmisión de datos es incalculable. Y así también nos vamos a encontrar con algunos problemas que, por ejemplo, en nuestro medio, en Costa Rica concretamente, podríamos considerar como cláusulas abusivas, incluso dentro de una contratación adhesiva, como señalaba. Nótese, por ejemplo, que la regla genérica en esta materia es que, primero que todo, hay una prórroga de la jurisdicción, una prórroga unilateral. En el caso de Facebook, concretamente, tendríamos que remitirnos a los juzgados de Santa Clara, California, para litigar nuestros derechos. Igualmente,
los contratos previstos para Facebook indican la posibilidad de cambiar unilateralmente los términos y condiciones del contrato en el momento y la forma que la empresa lo considere oportuno. Pero vamos a empeorar todavía un poquito más el escenario. Desde la perspectiva concreta de las responsabilidades que asumen los proveedores de servicios. En el caso de los Estados Unidos, tenemos la ley de decencia en las comunicaciones. Esta legislación específicamente establece en su artículo 210 que los proveedores de servicios por vía de red social no son responsables por ninguna actuación realizada por terceros dentro de la red. Es decir, que lo que Mauricio Garro poste, o lo que Mauricio Garro comente, o lo que Mauricio Garro realice dentro de la red, jamás puede ser en principio una responsabilidad derivada de la red social en sí misma. Y este ya de por sí es un tema que deslinda una gran cantidad de escenarios de responsabilidades civiles que se pueden producir en razón del actuar de una empresa. Igual sucede en Europa. En Europa tenemos la Directriz 2031 del Consejo de la Unión Europea, que en similares términos prevé esa exención de responsabilidad. Digamos que los europeos, como tienen esa tendencia más fuerte, digamos, al reconocimiento de derechos humanos en ámbito, por ejemplo, de protección de datos, tiene algunas provisiones en términos de si eventualmente el proveedor ha tenido alguna injerencia o no. Injerencias que resultarían hipotéticamente bastante remotas de que sucedieran. De esta manera, el escenario inicial con el cual enfrentamos el tema de responsabilidades civiles en redes sociales es bastante lacónico. Pero por supuesto que existen, y por supuesto que se pueden dar, y por supuesto que en estos tiempos debemos afrontar ciertos temas de responsabilidad que específicamente tienen una injerencia importante por el actuar y las condiciones sociales que se están produciendo hoy en día. Veamos, por ejemplo, el caso, digamos, de las manifestaciones, de las opiniones de las personas. No hay un control, no existe un control en redes sociales respecto de límites y alcances para manifestarse en las mismas. Luego, el insulto y la palabra soez parece convertirse en una regla usual de juego a través de las redes sociales. Máxime cuando las personas no se muestran, sino que sencillamente se manifiestan. Incluso, como lo permiten las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, con perfiles que han sido creados con diferentes nombres, que no identifican, que es imposible identificar a la persona. Hace unos días comentaba algo de esto y hay que prestar atención a este detalle. Este tipo de redes sociales, a diferencia de redes sociales para profesionales, como el caso de LinkedIn, no requieren en forma alguna que la persona se identifique realmente por quién es. Luego entonces tenemos al perfecto John Doe, como dirían los americanos, escribiendo lo que le da la gana y como le da la gana a quien le da la gana. Estos supuestos que claramente son contemplables en nuestra legislación, por vía de la difamación, por vía del daño al honor, a la imagen incluso, son receptivos de una sanción civil y de la reparación de un daño. Inclusive me permitiría señalar que perfectamente caben algunos de los supuestos que don Federico señalaba ahora como eventual pérdida de la chance, cuando se produce un daño a la imagen, por ejemplo a una figura pública o a un deportista. De manera que el panorama es muy interesante, pero básicamente lo que tenemos claro es que hay mucho que trabajar en el tema de redes sociales. En este momento, si se quiere, empezamos a ver los principios de una categorización internacional de la responsabilidad civil, porque sí que existen precedentes individuales a nivel local, ¿verdad? Pero a nivel internacional, lo que se puede rescatar hoy por hoy son dos precedentes, uno muy reciente, el otro un poquito ya no tanto. No es el caso Costeja, que es un fallo de la Corte Europea, donde precisamente se sancionaba a la empresa Google por la no eliminación de los suscriptores relacionados con el nombre de una persona. Esta persona resultaba ser un empresario que otrora, años atrás, había tenido una serie de problemas financieros, que
que lo habían llevado incluso a ver rematados varios de sus bienes. Pues bien, muchos años después, creo que 13 o 15 años después, esta persona no podía obtener un crédito porque cada vez que buscaban en motores de búsqueda su nombre, aparecía el remate de una de sus propiedades y consecuentemente no lo tenían como acreditado para ser sujeto de crédito. La persona inicia una gestión ante la Agencia de Protección de Datos española, porque empezó como una denuncia local, y posteriormente la retomó el Tribunal Europeo, para finalmente llegar a la conclusión de que lo que llamamos el derecho al olvido, es decir, la prescripción por el transcurso del tiempo, aplicaba respecto a ese tipo de suscriptores. De ahí en adelante, esta persona y cualquier otra persona del ámbito europeo se ve beneficiado con la posibilidad de que se elimine el suscriptor de su nombre y no pueda ser encontrado por esa vía. Por cuanto el transcurso del tiempo le amerita el haber ya reparado adecuadamente, digamos, lo que en algún momento era una información actual, exacta y veraz. Y el otro precedente sería el famoso caso del Safe Harbor, ¿no?, que son las regulaciones específicas en materia de transferencia de datos entre los Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea tiene dos sistemas para determinar cuándo alguien puede o no puede transferir sus datos. Uno es el sistema de la homologación y otro es el sistema de la adecuación. El sistema de la homologación tiene que ver con el trabajo individual de las empresas en llegar y demostrar ante la Unión Europea que cumplen ciertos requisitos que dan seguridad a la transferencia de datos, que garantizan que la transferencia de datos de ida y de vuelta se produce bajo los estrictos regímenes de seguridad que exigen las normas de la Unión Europea. O bien el sistema de homologación, que es ya cuando un país acredita, digamos, a nivel sistémico, su capacidad para realmente brindar un sistema de seguridad en el tratamiento de los datos. El caso de Safe Harbor se relaciona con la primera de los dos procedimientos. Y recientemente la Unión Europea decidió determinar que ese convenio que existía entre la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos era nulo, porque no existían las garantías de seguridad necesarias. ¿Qué tiene que ver esto con la responsabilidad civil? Todo. Porque de ahí en adelante queda acreditado que cualquier sujeto cuyos datos hayan sido transferidos en forma ilegítima puede requerir el resarcimiento de sus daños, no solo respecto de terceros, pero también, en este caso, respecto del gobierno de los Estados Unidos, o bien de la empresa que realizó esa transferencia. Es decir, este sería un caso de excepción a la regla prevista en la Ley de Decencia de las Comunicaciones y permitiría accionar directamente contra el proveedor. Ese es un poco el escenario que hay a nivel internacional. Y solamente recalcar que el trabajo que hay que hacer en materia de responsabilidad civil, sobre todo a nivel internacional, de normativa internacional, para satisfacer exitosas demandas contra las empresas proveedoras, apenas se está iniciando. Muchas gracias.